6 de la mañana con 33 minutos esta madrugada, hora de Nicaragua, 8 de la mañana, hora de Moscú. Pues ha habido importantes anuncios del presidente Vladimir Putin, o Vladimir Putin, mejor dicho. Estamos entrando en una coyuntura, yo no recuerdo una coyuntura mundial de mayor peligro. Lo que más se acerca es la crisis de los misiles en Cuba, que fue en 1961, cuando Cuba y la Unión Soviética acordaron instalar una base de misiles en la isla de Cuba. Y entonces el presidente de aquel momento, John F. Kennedy, dijo: si no los quitan, yo les tiro una bomba atómica. Y se armó. 9 días duró esa crisis. Y el que estaba en aquel momento de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente del Presidium de la Unión Soviética, que era Khrushchev, decidió sin consultar a Cuba retirar la base de misiles, pero negoció con Kennedy que no habría ninguna acción militar contra Cuba. Así fue. Fueron momentos muy tensos, pero creo que en este momento y ahora supera a aquel año de 1961. Voy a argumentar por qué. El presidente Vladimir Putin anuncia la movilización de 300.000 reservistas principalmente para incorporarse a las Fuerzas Armadas a partir de hoy mismo. ¿Verdad? Y además, ya voy a leer lo que dijo textualmente para no equivocarme. Y lanzó una severa advertencia a la OTAN y a los yanquis. Pues. Esto no es bluff, les dice, así. Si ustedes ponen en peligro mi integridad territorial, yo les lanzo la bomba atómica. Se lo digo en otras palabras, pero eso es el mensaje. Entonces, ¿por qué creo que el momento actual es mucho de mayor peligro? Porque hay una guerra de por medio. Porque hay una guerra caliente, no una guerra fría. Sí, hay combates. Porque además es toda la OTAN contra un país. Toda la OTAN, todo su arsenal atómico, el arsenal de Gran Bretaña, de Francia, de Estados Unidos. Todo ese arsenal contra Rusia. Todas las tropas de la OTAN contra Rusia, todo el dinero de la OTAN contra Rusia, todas las armas de todo tipo contra Rusia. ¿Verdad? Y Rusia, que no tiene aliados militares, excepto Bielorrusia, ya vamos a hablar de eso también. Tiene aliados políticos, aliados económicos, pero aliados militares no los tiene. O sea, depende de su propia fuerza. Que no es cajeta lo que tiene, ¿verdad? Sobre todo el Sarmat y etcétera, los misiles hipersónicos que acaba de estrenar y que ya iban a estar listos en producción masiva a partir de octubre. Entonces estamos en un momento de altísimo riesgo. Si Vladimir Putin ha dicho esto, es porque tiene información de que los yanquis y la OTAN le quieren lanzar su bombita. Entonces él, espérate, no esté jugando con eso, les está diciendo. No esté jugando porque yo no voy a dudar de usar lo que yo tengo. ¿Verdad? Vamos a ir comentando y leyendo pues lo que hoy ocurrió, porque también habló el ministro de Defensa. Dice Vladimir Putin, qué maña tengo de decirle Vladimir, es Vladimir. Occidente cruzó los límites en su política agresiva contra Rusia. Espérate, ya te pasaste de la raya, voy con vos. Hemos adoptado la medida de la movilización de 300.000
reservista ruso entre 18 y 50 años de edad, ya les vamos a explicar en qué consiste eso, para defender la patria, su soberanía e integridad territorial. Estados Unidos está presionando a Ucrania para que traslade las hostilidades de la guerra a territorio ruso y ha lanzado un chantaje nuclear. En caso de amenaza a la integridad territorial de nuestro país, por supuesto, si es necesario, la Federación Rusa está dispuesta a utilizar cualquier medio para defender su integridad territorial, la seguridad de su pueblo y su soberanía. El chantaje nuclear contra Rusia es inaceptable y esto no es un bluff. No estamos jugando, le dice Putin. Conmigo no va eso del chantaje nuclear. Yo estoy dispuesto a todo para defender este territorio y después explicar por qué. El objetivo de Occidente, dice Vladimir Putin, es debilitar, dividir y en última instancia destruir nuestro país. Y dicen directamente que fueron capaces de dividir la Unión Soviética en 1991 y que ahora ha llegado el momento de que la propia Rusia se desintegre en una multitud de regiones y zonas que enfrentarán en guerra mortal. Se trata de las medidas necesarias y urgentes para proteger la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de Rusia, de apoyar el deseo y la voluntad de nuestros compatriotas de determinar su propio futuro y de la política agresiva de algunas élites occidentales que buscan por todos los medios mantener su dominio y para ello intentan bloquear y suprimir cualquier centro independiente de desarrollo soberano para seguir imponiendo su voluntad y sus pseudovalores a otros países y pueblos. Después dice, la cúpula de los países occidentales amenaza constantemente a los ciudadanos rusos. Algunos políticos irresponsables de Occidente tienen planes de enviar armas de ataque de largo alcance a Ucrania. Advirtió que las tropas ucranianas ya están atacando a los pueblos rusos situados en la frontera con Ucrania. Ya después del inicio de la operación militar especial, esto es importante, incluso en las conversaciones de Estambul, que fueron en abril, los representantes de Ucrania reaccionaron muy positivamente a nuestras propuestas, pero está claro que una solución pacífica no le convenía a Occidente. Así que después de que se alcanzaron ciertos acuerdos, se le dio la orden directa a Ucrania de torpedear esos mismos acuerdos. Ustedes recuerdan, había gran optimismo en aquel momento que termina aquella reunión, era como la tercera, si mal no recuerdo, porque habían llegado a acuerdos y Rusia lo anuncia. Pero llegó Boris Johnson al día siguiente a Kiev, la capital de Ucrania, y le dijo, usted no me firma nada. Si usted firma, yo no le sigo dando nada, y usted busque qué hacer, ahí se va a morir de hambre porque yo no le voy a ayudar. Usted tiene que seguir haciendo la guerra. Y no se preocupe usted que no se va a morir, yo le voy a poner escolta y aquí está listo un avión para sacarlo si la cosa se pone chiva, usted no se preocupe, le dijeron a Zelensky. Y ya no hubo acuerdo. Ayer la República de Donetsk y de Luhansk, las regiones de Kherson, de Zaporizhia y de Mykolaiv anunciaron que ahorita, la próxima semana, o este domingo, no recuerdo bien la fecha, van a realizar su referéndum para que el pueblo, los pueblos de cada una de esas repúblicas y regiones de lo que fue Ucrania, decidan si se anexan a Rusia o no. Se espera que el voto favorable sea abrumador, en cuyo caso eso cambia la correlación de fuerza, porque por dos razones. Primero, porque al sumar, si deciden adherirse, anexarse a Rusia, que ya está
La Duma estatal ya está tomando las previsiones legislativas correspondientes para que se proceda rápidamente a que esto se ejecute. Es decir, una vez que los pueblos de esas regiones tomen la decisión, y si esta decisión favorece la adhesión a Rusia, en menos de una semana se resuelve jurídicamente eso. ¿Por qué creo que cambia la correlación? Primero, porque entonces Rusia tendría la posibilidad de instalar ahí emplazamientos nucleares que se acercan muchísimo más a Kiev, por ejemplo, que protegerían a Crimea, y de paso se asoman para un costado de Turquía, que han dado un tantito ahí desafiante, ¿verdad? Aprovechando su papel disque de mediador, y recordemos que Turquía es parte de la OTAN, aunque ahorita diga que es mediador. Un día de esto salió hablando babosada Erdogan, pero bueno, esa es la primera razón. O sea, Rusia tendría territorio suficiente para nuevos emplazamientos nucleares. Y la segunda razón es que eso le permitiría a todas estas regiones rápidamente fortalecer sus respectivas fuerzas armadas y milicias que han trabajado con las uñas a lo largo de estos años. Y ahora pasarían a formar parte del ejército de Rusia, con todo lo que ello presupone, tanto en entrenamiento, en avituallamiento, en escalafones militares, en términos subjetivos, y también, por supuesto, en la disposición de todo tipo de armamento, incluyendo fuerza aérea, incluyendo armas nucleares. Por eso creo que cambia la situación radicalmente una vez que todos estos territorios pasen a la Federación Rusa, ¿verdad? Entonces, es un golpe en la mesa que da Putin. Y además les dice, ¿para qué movilizan a los 300.000? No van directamente a la zona de combate. La mayor parte la están buscando para manejar vehículos blindados y para sustituir a soldados que están calificados para el combate, que son profesionales, pero que están en este momento vigilando objetivos estratégicos y ese tipo de cosas. Entonces, liberan esa fuerza, la mandan a los escenarios de combate y tienen garantizada la retaguardia, digamos, aunque una parte, por supuesto, también va a ir al combate, pero la inmensa mayoría las van a ocupar para eso, según lo que han estado explicando los militares. Toda esta madrugada me pasé en eso yo, oyéndolo y leyéndolo. Entonces, según dice el primer ministro de Defensa, Sergei Shoigu, los que van a movilizar son gente que ya tiene experiencia, que ya han estado movilizadas, ¿verdad? Que tienen experiencia de combate además. Les van a pagar como soldados profesionales. Dice que de los casi 25 millones de personas en edad hábil para incorporarse a la Fuerza Armada, van a movilizar 300.000, es menos del 1%. Según dice Shoigu. No van a movilizar a estudiantes universitarios, ni de los que están en edad de servicio militar obligatorio. Se van a controlar los territorios liberados y ayudar a controlar la línea de contacto, que es más o menos de 1.000 kilómetros, de norte a sur. Y la línea de contacto donde están, a un lado están las fuerzas de Ucrania y a este lado están las fuerzas de Rusia. Esa es la línea de contacto. Entonces las cosas están color de hormiga, hermano. Dice Shoigu, Rusia está en guerra no tanto con el ejército ucraniano como con el occidente colectivo. Todas las armas soviéticas que poseía Ucrania, todas, y la mitad del ejército que poseía Ucrania ha sido destruida. La mitad del ejército, la gran mayoría los han matado, y el resto fuera de combate, porque sus heridas los sacan del combate. Las heridas son tan graves que ya no les es posible regresar a combatir. Ucrania estaba representada, dice Shoigu,
entre 201 a 202.000 hombres. Han perdido 100.000. 61.207 muertos. 61.207 muertos. Una salvajada. Y 49.368 heridos. Ese es el saldo. Estás hablando de la mitad del ejército. Por eso, dice Shoigu, es que ya van por la cuarta ola de movilización para reponer tanto muerto y tanto herido. Solo en las últimas 3 semanas, el ejército ruso les ha destruido 7.000 soldados ucranianos en 3 semanas. Y 970 piezas de equipo, incluidos 208 tanques. Por eso que están apurados que Alemania les mande tanques. Ucrania lucha con armamento occidental suministrado en grandes cantidades. Son estas armas las que se están utilizando para disparar a los civiles de Donbass. Todos los días hay muertos. Chavalos, ancianos, adultos, mujeres, varones, no importa. Todos los días matan en los mercados, en las paradas de bus, en sus viviendas, en su parcela. Todos los días. 5, 10, 15, 20 muertos diarios. Civiles. Entonces dice Shoigu, son estas armas las que están utilizando para disparar a los civiles. El número de armas occidentales que se suministran a Ucrania se intenta ocultar. Esto puede ser un secreto para el público en general, pero no para nosotros. ¿Entendemos por qué estas cosas se ocultan al público en general? Cada vez vemos con más frecuencia y, para ser más preciso, casi todos los días, que hay ataques contra civiles con esas armas. Los hospitales, los lugares de reunión masiva de personas están siendo atacados. Pensábamos que esto ocurría porque las fuerzas nazis estaban sin control, cuando en realidad, dice Shoigu, es lo contrario. Están bajo completa, absoluta controlabilidad. Se trata de un control total de los instructores y los manipuladores occidentales. ¿Qué está diciendo Shoigu? Que no es que son fortuitos los bombardeos en un hospital, en una escuela, en una parada de bus, en un mercado, no, o en los centros comerciales de las ciudades. No es que sea fortuito, que por accidente, que se les escapó, no. Ese es el propósito. Matar, destruir población civil, infraestructura civil. Ese es el propósito. Para aterrorizar a la población, forzar que den la espalda a Rusia y facilitar que Ucrania recupere esos territorios. Esa es la estrategia de los yanquis y eso es lo normal. Eso es lo que se hacen siempre, matar gente para aterrorizar, siempre ha sido así. Además da dado datos más, Shoigu, el primero, dice que la OTAN ha puesto al servicio de Ucrania en esta operación militar especial 70 satélites militares y 200 satélites civiles que le suministran información georreferencial, o sea, de ubicación exacta de los sitios donde están ubicadas las tropas o el armamento ruso en el teatro de operaciones. La cantidad de bajas rusas asciende, no precisó Shoigu cuántos son muertos y cuántos son heridos. La cantidad de bajas son 5.937. Está hablando menos del 5% de la cantidad de bajas de Ucrania. Y el 90% de los heridos en combate ya están de nuevo en la línea de fuego, ya están otra vez combatiendo. El 90%, ese es el dato que dio Shoigu. Súmenle a esto que les he estado contando que ayer el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció que ha dado instrucciones para preparar la defensa del Estado según las normas de la guerra. En caso que se declare la guerra, dice Lukashenko, Bielorrusia estará obligada a apoyar a Rusia. Los tratados de seguridad colectiva entre los estados implican
que Bielorrusia está obligada a respaldar a Rusia en caso de guerra. Rusia y Bielorrusia tienen muchos acuerdos de apoyo mutuo, incluso en el ámbito militar. El Consejo de Seguridad de la República está preparando una serie de medidas para comprobar la preparación para el combate de todas las Fuerzas Armadas y su preparación para entrar en alerta según las normas de guerra. Es decir, lo que está diciendo Lukashenko es, ve, apenas nos pongamos de acuerdo, Putin y yo entro a combatir. Y recuerden, la frontera terrestre entre Ucrania y Bielorrusia le permite a Bielorrusia llegar aquí en cuestión de 1 hora. Con tropa y mucho menos con un bombardeo aéreo. Aquí la capital de Ucrania. Entonces, por eso es que te digo, como la guerra está en caliente, aquí las cosas están color de hormiga. Un error en el uso de un arma de largo alcance y de carácter nuclear y nos llamábamos, ¿viste? Se llamó la humanidad que habitó un planeta que se llamaba Tierra. Nos llamábamos. Estamos en una situación sumamente complicada. Y recuerden que cuando una bestia está mal herida, es mucho más agresiva. Ya no tiene escrúpulos y se lanza contra quien sea porque percibe que su sobrevivencia está amenazada. Y este es el caso de la bestia llamada imperialismo yanqui y sus subalternos de Europa. Entonces hay que esperar cualquier cosa en respuesta de Estados Unidos. Y esa cualquier cosa la podemos esperar no necesariamente en la guerra entre Ucrania y Rusia, sino en otros países donde estimen que tienen que golpear a aliados de Rusia en cualquier terreno. Entonces recuerden muy bien esto a la hora de evaluar la situación que estamos viviendo. Sumamente complejo. Hay que poner atención y hay que tomar posición. Las dos cosas. Vamos a hacer una pausa, pues regresamos con Rigoberto López Pérez y otras cosas.